edad, lo que queremos es conseguir su respeto, que ellos nos entiendan, para que puedan obedecer. Entonces, la meta es la obediencia, ¿ya? Ahora, cuando digo 0 a 6 años, no quiere decir que a los 6 años sucede algo, ¿ya? En realidad, estoy utilizando 6 años, pero podría ser 5, podría ser tal vez un poco antes, un poco después. Los niños sufren una transición, ¿ya? Experimentan una transición. Entonces, entre 0 a 6 años, lo que vamos a buscar en los hijos es su obediencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es obediencia? Ted Tripp, que es uno de los escritores de crianza de hijos, nos dice que la obediencia es la sumisión a la autoridad de Dios que lleva a un niño a inmediatamente hacer lo que sus papás le piden, sin excusas, sin quejas y sin preguntas. Para nosotros como pareja, ya un poquito antes de que nació nuestro segundo hijo, entablamos que la obediencia, ¿no?, era que ellos se sujeten a Dios, obedeciendo, haciendo lo que nosotros les pedimos, en tres formas: rápido, completo y con amor y gozo, ¿ya? Entonces es muy parecido a lo que Ted Tripp nos dice, ¿no? Queremos que ellos nos obedezcan, que hagan lo que les pedimos, rápido, de manera inmediata, pero además completo, en toda la extensión de lo que le hemos pedido, pero además con alegría, con gozo. Entonces, es muy habitual escucharme decir: hijita, por favor, con amor; hijita, por favor, con contentamiento, ¿no? Cuando estoy pidiendo que ella haga algo, o cuando alguno de mis hijos tienen que obedecer. La meta entonces en esta época de 0 a 6 años es la obediencia. Ya es lo más importante que ustedes tienen que lograr. La meta cuando tienen 0 a 6 años es que ellos lleguen a respetarles a ustedes, no a los papás, y tengan un entendimiento de que ustedes son una autoridad sobre ellos. ¿Ya? Yo sé que con la nueva forma de educación, ya secular, no es así, pero realmente los estudiosos bíblicos han llegado a esta conclusión de que esto no debería cambiar. De 0 a 6 años ellos tienen que entender que nos deben obediencia. Entonces lo más importante en esta época es que como papás ustedes hagan el trabajo más difícil. En realidad de 0 a 6 años lo que ustedes van a hacer es trabajar, ¿no? No les van a ayudar ellos a ustedes. Ustedes van a trabajar el 100% de todo lo que tienen que hacer como papás de 0 a 6 años, ¿no? Y eso va a implicar que a veces van a castigar mucho. Es bien difícil esa realidad, pero es la verdad. Cuando nació mi segundo hijo, nos dimos cuenta que iba a ser difícil, y en Santa Cruz nosotros compramos un Kimsacharani. ¿Entienden qué es un Kimsacharani, no? Cuando él tenía 6 meses, creo, u 8 meses, ¿ya? Y porque él notoriamente era rebeldito cuando era chiquito, y compramos un Kimsacharani cuando era pequeñito. Y claro, muchos se escandalizaban y decían que éramos pues unos abusivos, ¿no? Porque ¿cómo vamos a castigar a un bebé tan pequeño? Pero esa es la realidad. Tenemos que castigar. La obediencia no se gana de por sí. Y si ustedes tienen esa falsa idea de que no, es que es pequeñito, cuando sea grande, no. Cuando sea grande, su desobediencia va a crecer con él o con ella. Esta es la época de 0 a 6 años, cuando ustedes tienen que lograr que ellos los obedezcan. Una vez cuentan que un pastor cuenta que una hermana había venido a su oficina y le decía: esto de la crianza de hijos me está volviendo loca, porque
todo lo que leo, todo lo que veo me lleva al castigo, y entonces siento que todo el tiempo estoy castigando nomás a mi bebé, y tenía un bebé de 2 años, ¿no? Y ella decía, siento que estoy castigando nomás a mi bebé, todo el tiempo lo estoy castigando, disciplinando. Y entonces el pastor le dijo, está bien lo que estás haciendo, porque en realidad eso es lo que estás haciendo. Estás castigando a tu bebé, porque eso es parte del proceso. De 0 a 6 años vamos a enseñarles disciplina, y no se puede enseñar disciplina sin castigar. No se puede. Es difícil, es imposible, ¿no? Entonces, en esta etapa es el tiempo de exigir a los niños que les deben obediencia a sus papás. No cuando tengan 11, no cuando tengan 19. Ahí es tarde, ¿no? Es de 0 a 6 años cuando ustedes tienen que trabajar. Ahora, no es imposible, ¿no? Si van a empezar a esa edad, Dios puede obrar, pero no es lo que no van a tener un efecto como si lo hacen cuando son pequeños, ¿no? Entonces el hijo de 3 años o la hijita de 3 años no tiene opción. No puede decir no a algunas cosas. O no puede decirte, como algunos hijitos te dicen, pero hablaremos, dialogaremos. Ahora las películas son bien tendenciosas. A veces mi hijita es pequeñita y me dice, pero no puedes abusarme, tenemos que dialogar. Bueno, no puedo dialogar con una niña de 0 a 6 años. ¿Qué vamos a dialogar? Yo tengo 50. No, he vivido 9 veces más que ella. Entonces, no se puede hacer eso. Creo que es exagerado 9. No soy tan viejito, pero... Entonces ellos no tienen opción. Si les decimos que vayan a la cama, tienen que ir a la cama. No pueden decir un ratito o llorar, ¿no? Para manipularnos. Ellos no pueden hacer preguntas, ellos tienen que obedecer, ¿no? Una de las costumbres más comunes que se ve ahora, y eso porque la psicología también les enseña, es decirles a los papás que se pongan al nivel de los hijos. Entonces en muchos lugares van a ver papás que se ponen así para ponerse a la altura de sus hijitos, ¿no? Y un poco para respetarlos y ponerse a su nivel, y empiezan a razonar, porque están haciendo una macana, y entonces se ponen ahí y para hablar de igual a igual, tratan de hablarles, les hablan, y el niño asiente o la niña asiente, ¿no? Y luego se para y vuelve a hacer las cosas que estaba haciendo. Entonces, otra vez se pone a su nivel y otra vez habla, y tienen esa falsa idea de que pueden dialogar con un niño de 0 a 6 años. No se puede. No se puede, porque ellos no están a ese nivel, ¿no? Ellos están aprendiendo, todo lo que van a aprender, lo van a aprender de sus papás, ¿no? No vamos a poder explicarles. Obviamente, como Becky les ha dicho, el 6 no es un número cabalístico, por si acaso. O sea, cuando hablamos de 6 es el tope hacia arriba, ¿no? De la edad. Hay un momento, nosotros con Zoe, por ejemplo, estamos empezando a dialogar, ¿no? Ella tiene 5 y es bien precoz en muchas cosas. Entonces estamos empezando a dialogar porque ella ya está saltando a la siguiente etapa. Pero con un niño de 2 años, de 3 años, no vas a poder dialogar para nada. Así que si el hijo o la hija te desobedece, ¿no? Una y otra vez, entonces va a tener que recibir castigo. ¿Ya? Y a veces parece que los hijos no entienden. Y es que la verdad es que no entienden, ¿no? Esa es la realidad. Por favor, todos mis juguetes que estaban aquí, tienen que dejarlo. Traigan aquí esas cosas, ¿ya? Sí. Cuando Edgar dice que no entiende... ¿Los papás de estos niños están para escuchar la conferencia o no? ¿No están? Ah, ya. Un ratito que están. Ya. Cuando Edgar dice que los niños de 0 a 6 años no entienden, definitivamente es así, ¿no? Algunos razonamientos ellos no los van a entender, ¿sí? Por eso a veces tenemos que ser tácitos, ¿no? En algunas cosas, decirles, esto haces, ¿sí?
y es la etapa en la que ellos van a aprender que tú eres la autoridad. Y sé que esto de la autoridad en esta época se ha diluido, ¿no? Es como que tomas que la autoridad solo te manda, te ofende, te acosa, o sea, es como que nos han hecho sentir que la autoridad es tan terrible, ¿no? Sin embargo, la autoridad dentro de la Biblia, no, Dios es nuestra autoridad, Dios es nuestro Señor, nosotros somos siervos, ¿sí? Y lo obedecemos. Entonces, en esta edad entonces, nosotros estamos queriendo cultivar en ellos la obediencia, moldear su comportamiento. Un misionero una vez tenía un árbol, ¿no? Ahí de esos grandes que tienen los americanos, y bueno, tenía varios hijos, y una de sus hijitas, que tiene como 3 años más o menos tenía, empezó a hurgar las cosas del arbolito. Bueno, su papá ya le había dicho que no puede hurgar las cosas del arbolito porque eran sumamente delicadas, porque eran reliquias básicamente. Los habían comprado alguna vez en un viaje, a veces habían hecho manualidades en la familia, entonces no quería la mamá que se rompa, así que el papá les había dicho no pueden tocar los adornos del arbolito. Y entonces ahí una niña, una de sus hijitas de 3, va, hurga uno de los adornitos, el papá la lleva de la manito y la lleva a un rinconcito y le da sus palmadas. No le explica nada, no le dice nada, ¿no? Solamente le castiga, ¿ya? Luego de eso, una de las niñitas de 6 años, igual intenta querer hurgar los adornitos del árbol, ¿no? Y entonces a ella la llama, no la castiga directamente, le dice, por favor, no toques los adornos del arbolito. Mamá los ha recolectado en muchos años, tienen 25 años. Si se destrozan, tu mamá va a estar muy triste. Por favor, no lo hagas. Ya, dialoga con ellos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué a una la castiga directamente y por qué a la otra, con la otra trata de hacerle entender? Obviamente, si desobedecía, igual le iba a castigar. ¿Cuál creen que sea la diferencia? Una niña de 3 años o de 2 años no va a entender que esos son regalitos o cositas que se han recolectado en 25 años. El valor sentimental que representa, no van a entender. Pero ya una niña en transición de 6, digamos, ya está yendo hacia la otra edad, casi está por alcanzar la preadolescencia, sí se puede hablar con ellos. Entonces, ¿entienden lo que queremos decirles con esto? Cuando son muy pequeñitos, hay que ponerles las reglas. Y después de las reglas, el castigo si ellos desobedecen, ¿no? Hay que rayar la cancha y después de eso no se hace más. Con los que son ya un poco grandecitos y no hay una edad, como les decía, 6 años no es un número cabalístico, no es una edad cabalística. A veces algunos niños maduran antes, otros están a los 8 y recién un poquito se puede hablar con ellos. Entonces tenemos que como papás ver con sabiduría cuándo podemos hacer o cuándo no podemos hacer, ¿no? Cuando nosotros en la casa tenemos una puerta de garaje, que no tenemos otra puerta pequeña, generalmente nuestra puerta no es así. La misma puerta tiene una puerta pequeñita que es la puerta de entrada a la casa, ¿no? Y entonces, bueno, muchas veces por ahí trajinamos, pero cuando metemos los autos, entonces es sumamente peligroso, porque por ahí a veces están los chiquitos. Entonces, cuando la Zoe era más pequeñita, nosotros le dijimos, no puedes subirte a la rampa, nunca, así, nunca. Claro, no va a ser nunca, en ese momento era así, era pequeñita y le dices, nunca debes subir a la rampa. No, entonces apenas se enciende el auto, ella cuando era más pequeñita, ¿no? 2, 3 años, desaparecía de cerca de la rampa donde está nuestro garaje, no la huella del garaje. Y se va donde no hay huella.
porque ella sabe, esa es la regla, no puede hacerlo. ¿Por qué? Ese rato no le podemos explicar, sabes que es muy peligroso, hay estadísticas, los garajes son peligrosos, puedes quedar aplastada, o el auto es muy pesado, no es como en los dibujos animados que pisa un auto y sigues vivo. No le podemos explicar a un niño de 2 o 3 años eso. La regla es simple, clara y concisa. Nunca puedes subir a la rampa del garaje. ¿Entendido? Sí. Si un día lo hace, entonces es ¡pa! La palmada. Porque no vamos a razonar con ella. Como cuando les decimos, nunca metas los dedos a los huecos de los enchufes. No lo hagas, nunca. Entonces, si lo hace, les damos la palmada. No les vamos a decir, es que hay una corriente eléctrica y luego te vas a... No, ellos no van a entender esas cosas. Ahora tenemos una mascotita, ¿no? Les había dicho, y es bien peligroso ahora salir del garaje. A veces lo tenemos que meter a un cuarto, digamos, ¿no? Y porque nuestra casa está extendida en un terreno y ahí está el garaje. Entonces, bueno, el perrito está por ahí, ¿no? Y es perrito. O sea, a él no le podemos decir, no puedes subir a la rampa. Incluso a ellos hay forma de disciplinarlos, pero todavía no lo estamos haciendo. Entonces ahora hablamos con Zoe. Zoe ya tiene 5 años, ¿no? Y le decimos lo peligroso que es subirse a la rampa. Así que cuando nosotros encendemos los autos, tú tienes que agarrar al perrito y lo tienes que tener aquí porque él no entiende, ¿no? Y entonces cuando nosotros salimos, entonces ella agarra al perrito y lo tiene ahí. La regla es clara, pero ya empezamos a razonar con ella, ¿no? A veces quiere salir, mi hijita, ¿no? Entonces ya es grandecita, entonces le decimos nosotros a los ladrones, les llamamos los robachicos. Pues es bien peligroso cuando salgas, si sales tú de la puerta, afuera hay robachicos, entonces no puedes salir afuera, es muy peligroso. No le vamos a hablar de más cosas porque no va a entender todavía, no está en la edad de entender. Pero antes, cuando era pequeñita, era nunca cruzas esta línea a la calle, nunca, mi amor. Si algún día pasaba, entonces era su palmadita, ¿no? Entonces no se razona con ellos. Y a veces, a veces los papás tratan de razonar con ellos. Es difícil. No estamos diciendo que no son inteligentes, pero todavía no pueden asimilar algunas cosas como nosotros lo haríamos. Entonces, hay algunas cosas que quisiera que consideremos con el tema de la obediencia, ¿no? Nosotros hemos creado un eslogan de obediencia en la casa. Es un poco parecido al de los hermanos Tripp. Y bueno, esta también es bastante parecida a esa, ¿no? Porque en general así tiene que ser la obediencia. Y la primera cosa que debemos considerar cuando hablamos de obediencia de 0 a 6 años es que obedecer no es hacerlo de forma inmediata. La verdadera obediencia es hacerlo de forma inmediata. Cuando hablamos de la obediencia inmediata, la pregunta que debemos hacernos es ¿cuándo? ¿Cuándo deben obedecer? ¿No? Cuando Becky en las noches le dice a Zoe, ya es hora de ir a la cama, le dice. Y ella parece que escucha diferente. Ella escucha un poco como Zoe, es hora de comenzar a alistarte para ir a la cama. No, así escucha él. Entonces Becky otra vez, Zoe, ve a la cama. ¿No? Y ella parece que escucha, creo que es hora de intentar ir a la cama. Entonces ya todos nos agarramos de lo que sea los demás chicos. Cuando Becky la agarra a la Zoe, te dije que vayas a tu cama. ¿No? Ya ahí han movido la furia de la mamá. Entonces, una de las batallas más grandes es la obediencia. Y es una cosa que tenemos que decir fuerte, no sé, duele a veces, ¿no? Con los primeros hijos es difícil. Y es difícil con los papás hacia las hijas.
¿no? Hay una delicadeza especial de los papás hacia las hijas, ¿no? Muchas veces hemos visto a algunos papás que les enseñan fracciones a sus hijitos desde que tienen 2 años, ¿no? No les enseñan obediencia, pero sí les enseñan fracciones. Les dan una orden a sus hijitos de 3 o 4 años y como no lo hacen, les dicen, no me hagas contar hasta 3, ¿no? Y entonces siguen haciendo, entonces dicen 1 y el niño sigue haciendo sus cositas. 2, dicen, y sigue haciendo el niño la cosa, ¿no? Y como no les están obedeciendo, ya empiezan las fracciones. 2 y medio y sigue haciendo. 2 y 3/4 y sigue haciendo. 4 menos cuarto, ¿no? Les enseñan fracciones. Bueno, en algún rato los hijos se asustan, ya saben que va a haber algo y entonces ya les obedecen, ¿no? Pero no es la forma. La obediencia es hacerlo de forma inmediata. Muchos papás juegan pesca con sus hijitos, ¿no? Cuando les ordenan algo, los papás se los ve para sacarles fotos, ¿no? Corriendo detrás de ellos porque los hijos no obedecen. Y eso puede ser muy peligroso. Un hermano nos contó una vez que uno de sus hijitos lo vio saliendo, dice, corriendo de la casa, porque en Estados Unidos no hay murallas ni puertas. O sea, en muchos barrios, no en todo Estados Unidos, pero en los barrios que son suburbanos, ¿no? Las casas no tienen murallas, entonces fácil se puede salir de adentro de la casa hacia la calle. Y este pastor no tenía un hijito que salió de la casa así a prisa, tenía unos 3 años, y cuando estaba por llegar ya a la acera, entonces el papá le gritó ¡stop! Y el niño se quedó así, pero congelado ahí en la acera. Porque su papá le había enseñado que stop es stop. No importa la circunstancia que pase, stop era stop. Y le había enseñado no solamente por algo que había visto y había sucedido en otra familia, sino que parece que después sucedió esto. Él contó una vez que un amigo tenía una hijita de 2 años y estaban, dice, en la carretera y de pronto la niñita estaba al otro lado de la carretera, una hijita que tenía su amigo, y venía una flota, ¿no? Un bus, y en eso la niñita trató de cruzar y le dijo stop, ¿no? Pero como la niñita no estaba entrenada para escuchar que para es para, la niñita siguió viniendo hacia su papá y murió porque el bus la atropelló, ¿no? Entonces realmente a veces puede salvarles la vida saber que hay que obedecer de forma inmediata. Esta ilustración que Edgar utilizó no es una historia inventada, es una historia real. Y esto nos hace asumir que realmente ayudarles, empujarles a la obediencia, salva su vida, ¿no? No seamos engañados, papás, con el hecho de decir, bueno, van a entender más adelante y van a obedecer. No, eso no va a ocurrir. Como ha dicho Edgar hace rato, su desobediencia va a crecer con ellos. Y muchas veces se van a encontrar en circunstancias, en momentos donde necesitan decir stop, voy a parar, no voy a entrar aquí, no voy a tener estos amigos, no voy a hacer esto, ¿no? Entonces, animarles a la obediencia les salva la vida, ¿sí? Así que no pensemos que son pequeños, no entienden, y cuando entiendan lo van a obedecer. No pensemos que ya más adelante van a ser más obedientes, no. La obediencia se cultiva en esta edad. Un papá tenía una hijita, dice, de 18 meses. Esto es real igual, ¿no? Un papá tenía una hijita de 18 meses y estaba con la familia, y entonces el papá le dice a su hijita de 18 meses, hijita, es hora de dormir, por favor, vaya a tu cama.
Y la bebé dice que agarró su mantita y se fue a dormir y se echó a dormir. Y el amigo que estaba visitándoles dijo, ¡wow! ¿Puedes hacerlo otra vez? Le dice al papá de la niña, ¿no? Porque pensaba que estaba actuando. No, por favor, hazlo otra vez. Y saca su celular y quería filmar, porque jamás ha visto algo así, ¿no? Que él dijo, yo lo quiero filmar para mis hijos, porque mis hijos jamás harían esto, ¿no? Realmente tenemos que cultivar la obediencia en nuestros hijitos, ¿no? Y tiene que llegar, se puede. Si nosotros somos insistentes, si somos consecuentes, nuestros hijos van a aprender la obediencia, porque es lo más importante, si no lo único que tenemos que enseñarles de 0 a 6 años después de las cosas del Señor. El padre de estos hijos de este padre, ya más grandes, tenían como lema Efesios capítulo 6, verso 1, ¿no? Hijitos, obedeced en el Señor, porque esto agrada al Señor, dice, ¿no? Entonces, cada vez que ellos tenían que obedecer, su papá los exhortaba con Efesios 6, ellos repetían y ellos luego obedecían, ¿no? Entonces, debemos cultivar esto. Yo sé que hay algunas preguntas, estoy viendo en sus ojos ya, pero al final les vamos a decir, ¿ya? Al final del año. Bueno, el segundo principio acerca de la obediencia. Obedecer es hacer lo que me dicen, ¿ya? Bueno, hemos leído el concepto de obediencia, así que obedecer es hacer lo que me dicen. Entonces vamos a ilustrar esto por medio de un pequeño drama, ¿ya? Esta vez Becky no va a ser mi esposa, Becky va a ser mi hijita, ¿ya? Entonces aquí hay unos juguetes y ahí está su canasta de juguetes. Entonces le voy a decir a ella que por favor recoja sus juguetes. Entonces vamos a ver cómo nos va, ¿ya? Hijita, Beckycita, por favor recoge tus juguetes, ya es hora de dormir. No. ¿Cómo? 1, 2. No es lo que tenemos que hacer. No es lo que tenemos que hacer, ¿no? Ella tiene 4 años, ella entiende lo que le he dicho, ella entiende lo que le estoy pidiendo, ¿no? Entonces le voy a decir otra vez, hijita, es hora de dormir, por favor recoge tus juguetes. Tantos juguetes, todo. Ahora la niña tiene que obedecer. Bueno, ella dice, tantos juguetes, tengo que recoger todo. La niña tiene que obedecer, pero ella ha tomado la decisión de no obedecer, ¿no? Obediencia es hacer exactamente lo que se le pide hacer. A ver, vamos a ver otra vez. Hijita, recoge tus juguetes, todos tus juguetes. Ya está. Ya, yo le he pedido que recoja todos sus juguetes. No lo ha hecho, que es algo que puede pasar, ¿no? Ha dejado algunos juguetes por ahí. ¿Eso es desobediencia? Es desobediencia, ¿no? Ahora, puede haber una desobediencia intencional y puede haber también una desobediencia que no es intencional, que es accidental. Porque cuando son pequeñitos, ¿no? Tienen 2 años, 3 años, a veces recojan los juguetes. Entonces, como ella ha recogido unos cuantos, ¿no? Entonces, puede que sea accidente. Entonces, yo le voy a volver a repetir la instrucción porque todavía no es hora del castigo. Hijita Becky, por favor, recoge todos los juguetes. Esta vez, todos los juguetes. Ya, pero un ratito voy a jugar, ¿ya? Bueno, eso es para después. Bueno, el camino más fácil, sin embargo, en este momento, es hacer lo que yo voy a hacer. Como no me hace caso, me dice, ay, ¿por qué tengo que recoger?
tanto, entonces es esto. Ya anda a dormir. Y la siguiente vez, pero vas a recoger. La siguiente vez, nunca va a llegar. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿No? Nosotros, eso es el camino más fácil. Uno diría, no es fácil, no. Sí, ese es el camino más fácil. Porque vamos a estar 20 minutos, 15 minutos peleando. Una de las cosas que tenemos que aprender de 0 a 6 años es que ellos no están para ayudarnos. En realidad, no es que al recoger los juguetes nosotros vamos a ser ayudados para que nuestro trabajo sea más liviano, no. En esta época de 0 a 6 años, el trabajo es arduo para nosotros. Porque va a ser difícil estar 15 minutos, 20 minutos hasta que ella doblegue su corazón. Pero lo que yo tengo que lograr al final de cuentas es que ella recoja, como le he dicho, todos los juguetes. Eso va a ser cansador, eso no me va a ayudar. Entonces, si yo tengo la idea de que decirle que recoja las cosas es para ayudarme, estoy equivocado. No es el momento. Ellos me van a ayudar cuando ya hayan aprendido, cuando tengan 5, 6, 8 años, ya voy a hacer trabajo junto a mis hijos, porque les he enseñado cuando eran chicos. Este momento de 0 a 6 años es hora de invertir tiempo, paciencia y muchas otras cosas. Entonces ella no está para ayudarme, yo estoy para trabajar, ¿ya? Y no debo descansar hasta que ella haga lo que le he pedido que haga. Ya, obedecer es hacer lo que me dicen. Obedecer, ya, es hacer lo que me dicen cuando me dicen. Ya, obedecer es hacer lo que me dicen cuando me dicen. So, otra vez a mi hijita desobediente le voy a decir: hijita Becky, por favor, recoge tus juguetes y vete a dormir. Ya, pero un ratito voy a jugar, ¿ya? Típico, ¿no? Un ratito más voy a jugar. Sí, lo voy a hacer. No me está diciendo que no lo va a hacer. Muchos de nosotros somos felices con eso, porque no podemos lograr más, pero está mal. Obedecer es hacer lo que me dicen cuando me dicen. Ahora ella me dice: un ratito más voy a jugar. Esta niña de 4 años me está diciendo a mí cómo va a suceder las cosas, ¿no? En otra manera me está diciendo ella que va a hacer lo que le pido cuando a ella le dé la gana, cuando ella quiera hacerlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba de este pastor que su hijito corrió hacia la calle y le dijo stop? ¿Qué pasaba si él hubiera pensado así? No, un ratito, y hubiera muerto. Entonces, obedecer nos puede salvar en muchas formas la vida, no siempre en accidentes, en muchas formas, porque la obediencia es algo que Dios aprecia. El Señor dice: obediencia quiero más que sacrificios. Entonces, si nosotros no les enseñamos de pequeños a obedecer, al Señor es al que en última instancia van a desobedecer cuando sean grandes, ¿no? Entonces no debo permitir que ella me diga un ratito más, ¿no? Y bueno, a veces les castigamos y los niños lloran, ¿no? Y nos dicen: bueno, es que yo lo iba a hacer, pero justo ha sucedido esto, ¿no? Y bueno, una cosa que hay que decirles cuando nos dicen eso es: ¿sabes por qué te has olvidado, hijita? ¿Por qué te has olvidado, hijita? Porque no lo has hecho cuando te dije. Porque si lo hubieses hecho cuando te dije, no te hubieses olvidado. Así que igual eso, hijita, es desobediencia y venga, aquí le vamos a dar su paletazo, ¿no? La obediencia es bien importante. Ya le escuché a alguien una vez decir, y yo a veces les digo, ¿no?, a mis hijos, ahora que tenemos el perro, estoy luchando mucho con mi carácter, con todo, pero a veces les digo: ya, recojan los popós del perro.
y no llega el rato, ¿no? Y ya les grito, ya pues, de una vez, no te dije cuando te cases, ahora, ¿ya? Entonces es que obediencia es hacer lo que me dicen, cuando me dicen, en ese momento, ¿ya? Queremos el corazón de los hijos, queremos ganarnos su corazón, queremos que de esta forma ellos aprendan la obediencia. Obediencia es hacerlo con una actitud correcta, ¿no? Sabes, a mi hijita le voy a decir que recoja los juguetes. Hijita, por favor, ¿puedes recoger tus juguetes y luego ir a tu cama? ¿Por qué, papá? Esto es injusto, son tantos juguetes. Porque yo siempre, todo tengo que recoger yo. Ahora está enojada, pero va a recoger, ¿no? Va a recoger. Hijita Becky, ven, te voy a castigar. Pero ella dirá, pero he obedecido. Sí, pero con una actitud incorrecta. ¿Ya? Obedecer es hacerlo de forma inmediata, hacer lo que me dicen correctamente, hacer cuando me dicen y hacerlo con una actitud correcta. ¿Ya? Entonces yo la voy a tener que castigar igual, porque hacerlo con una actitud incorrecta es también desobediencia. ¿Quieres decir algo, hijita, en tu defensa? Bueno, hemos intentado explicarles todo esto, ¿no? Por medio de este pequeño drama, pero creo que antes de pasar a lo último, tenemos que diferenciar tal vez entre lo que es corrección y disciplina, ¿no? Lo que hacía Edgar, ¿no? Era corregir, decir, recoge tus juguetes, y la niña se distraía y le decía, recoge tus juguetes. Eso es corrección, ¿no? Normalmente en esta edad estamos corrigiendo todo el tiempo, ¿no? Siéntate bien, escucha, hijita, lo que estoy diciendo, ven por este lado, no te sueltes de mi mano. O sea, siempre estamos corrigiendo, ¿no? ¿Y cuándo llega la disciplina? Cuando, porque al principio decía Edgar, ¿no? Lo que tenemos que ellos entiendan es que nosotros somos la autoridad, que ellos puedan entender eso, ¿no? Y apreciar y respetar eso. Entonces, ¿cuándo viene la disciplina? Cuando la niña, nuestra hijita, va a desafiar nuestra autoridad de manera pasiva o activa, ¿no ve? Cuando hace protestando las cosas, desafía. Cuando no ha recogido completo, está desafiando nuestra autoridad. Ahí viene la disciplina, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia, ¿no? Estamos corrigiendo todo el tiempo, pero la disciplina viene cuando realmente está desafiando tu autoridad, ¿sí? Y bueno, alguien le preguntaba, ¿no? ¿Y cómo sé cuándo debo empezar a castigar a mi hijita, ¿no? Porque mi hijita tiene 7 meses, 10 meses, 18 meses, 2 años, 2 años y medio, 3 años. Bueno, ¿cuándo debes empezar a castigar o disciplinar a tu hijita? Cuando tú notas que ella te está entendiendo, ¿sí? O sea, cuando tú das una orden, tú le dices, ven, anda, y ella está entendiendo lo que tú estás diciendo, quiere decir que ya es momento de poder explicarle qué es la disciplina y empezar a disciplinarla. Bueno, vamos a terminar dándoles algunas cositas, algunas pautas, digamos, para seguir luchando con el tema de la obediencia, ¿no? Una de las cosas, uno de los secretos grandes para la obediencia es animarlos, ¿no? Cuando se comportan bien, ¿ya? Y bueno, una forma de animar es, como Becky decía, corregir,
en algún momento, que no es el castigo mismo. Obviamente no todo el tiempo van a ir al castigo, tienen que tener sabiduría en las cosas que van a hacer, ¿no? Y bueno, esta es la edad. A muchos les duele, dicen, ¿cómo a un bebé le vamos a hacer eso? Pero esa es la edad. Es como en todo deporte, no sé, en un teatro, en lo que sea que nosotros hagamos, no se practica el día de la presentación, se practica antes, ¿no? Y esta es la época de practicar, ¿no? A veces hay algunas estrategias que pueden ayudar. Becky, por ejemplo, cuando Zoe era un poco más pequeñita, para que entienda, ¿no?, lo que le está diciendo, le decía, hijita, vamos a invertir los roles un ratito, es que no me estás entendiendo, mi amor, ¿no? Tú vas a ser la mamá y yo voy a ser la hijita. Ya, entonces ya, ahí estaban los juguetes, y entonces Becky le decía a Zoe, ahora dame una orden. Con toda intencionalidad, Zoe entonces le decía, hijita, recoge tus juguetes. Y entonces ella hacía las mismas cosas que mi hijita hacía, ¿no? Pero todos los juguetes, ¿por qué yo solita tengo que recoger? Y entonces ella entendía de esa forma, no, le decía, pero hijita, tú has jugado con estos juguetes. Ella misma se estaba enseñando. Era la misma psicología inversa que usa Natán con David, ¿no? Le hace ver el pecado por medio de una ilustración, una historia, ¿no? Entonces a veces Becky hace cosas como esas y bueno, tenemos que orar al Señor para que ellos entiendan, ¿no? Entonces ser la mamá a Zoe le ha ayudado a entender que es difícil ser mamá y que se necesita la obediencia de parte de ellos, ¿no? Entonces practicar es practicar. Bueno, algunas de las cosas que tenemos que ver en cuanto a esto, ¿no? Tenemos que animarles a el buen comportamiento, ¿no? Debemos darles ánimo antes de que sucedan las cosas, ya, o protegerlos antes de que sucedan algunas cosas. Una vez un hermano contó que dice que fue a visitar a una familia y esta familia tenía un hijo terrible. Y entonces, como era pastor y tenía que visitar, y él tenía varios hijitos, como 5, bueno, varios hijitos. Entonces fueron a visitar y ahí estaba el hijo terrible. Entonces el papá le advirtió a sus hijos y les dijo, hijitos, estamos yendo a la casa de tal y ya conocen cómo es su hijito. Por ahí se le puede ocurrir a ese niño que es tan terrible, pegarles con un bate de béisbol. ¿Saben lo que es un bate de béisbol, no? Con eso se puede matar. Entonces por ahí se le ocurre, les da solo una ilustración. Por ahí se le ocurre, entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer? Y los hijitos todos dicen, tenemos que venirnos contigo y sentarnos a tu lado. Ok, entonces con esa instrucción vamos a visitar a ese hijo furioso. Pues van, lo visitan y en unos 15 minutos todos los niños vienen a sentarse al lado de su papá, ¿no? Y bueno, el papá está feliz porque los hijos han obedecido, el papá les ha advertido antes, pero le inquieta saber qué es lo que ha pasado, y al caminar a su casa les dice, ¿por qué se han venido todos? ¿Qué ha pasado? Es que el hijito del tal nos quería pegar con el bate de béisbol, ¿ya? Porque realmente era así ese niño, ¿no? Pero lo que ha hecho es advertirles antes, ¿no? Decirles algunas pautas para que ellos puedan obedecer, animarles, ¿no? Muchas veces nos pasa, ¿no? Como familia, que visitamos familias, vivimos en distintos contextos donde muchas veces no saben lo que creen o lo que creemos nosotros, las reglas de casa. Y solo voy a dar un ejemplo, ¿no? Zoe no toma gaseosas, no toma Coca-Cola, Fanta. Entonces, y en casa no hay problema. Y hay muchas personas que preguntan a Zoe, ¿qué quieres tomar?, ¿no? Y ella dice agua. Pero no siempre ocurre. Hay algunos lugares donde le dan Coca-Cola y la presionan, ¿no? Pero ¿cómo no vas a tomar Coca-Cola? Pero un poquito, ¿no? Entonces, sabiendo esos contextos donde vamos, nosotros ya anticipamos la situación y le decimos, si te ofrecen Coca-Cola, tú dices, no, gracias, ¿sí? Pero, si te siguen insistiendo, ¿qué debes hacer? Hay dos formas, ¿no? La primera
es venir donde nosotros y decirnos, porque nosotros te vamos a dar agua. Y lo tercero es acepta y lo traes, ¿no?, a nosotros. Entonces, animamos un buen comportamiento, preveyendo, ¿no?, anticipando situaciones que nuestros hijos pueden enfrentar afuera, ¿ya? Y hay también la forma de animales después de que suceden las cosas, ¿no? Corregir lo que es malo, pero también debemos premiar lo que es bueno, ¿ya? Ahora, hay una diferencia entre premiar y sobornar, y muchos papás no se dan cuenta de eso. ¿Cuándo es un soborno? Cuando le digo, hijita, voy a dar una conferencia sobre la obediencia, entonces vas a obedecer. Si obedeces, vamos a ir a los pollos Copacabana en la noche, vamos a cenar pollos Copacabana. Eso no es un premio, eso es un soborno. Y a veces nos podemos alegrar porque hizo, ya digamos que obedeció y le llevamos a los pollos Copacabana. No nos ha obedecido, le estamos enseñando mal. Ese es un soborno, no es un premio. Pero, ¿cómo es un premio? Digamos que solo le dije, por favor, vamos a estar nosotros ocupados los dos. Esta vez no solo va a dar la conferencia papá, también va a ser mamá. Así que, por favor, vas a ponerte, no sé, las tías van a estar cerca, a una de las tías les obedeces y listo. Digamos que lo hubiéramos visto, la han visto moverse ya, medianamente nos ha obedecido. Pero hubiera sido lindo que lo hubiéramos visto ahí escuchándonos y sentadita y nos hubiera alegrado. Entonces le hubiéramos dicho, hijita, no sabes cuánta alegría nos da que hayas obedecido como te hemos pedido. Vamos a comer pollos Copacabana, no antes de ir a la casa. ¿Entienden la diferencia? Una es el soborno y otra es la premiación. Ahora, no todo es castigo. Tenemos que premiar muchas veces, ¿no?, las cosas buenas que hacen. Pero si les dices anteladamente eso, ya no es un premio. Se van a comportar bien por el premio, van a obedecer, ¿no? Yo una vez, con esto ya casi vamos a terminar, una vez estaba, no me acuerdo en qué ciudad, y un hermano me estaba llevando al aeropuerto y era una vagoneta de 2 filas, una camioneta de 2 filas, y atrás estaba su bebé así de unos 3 o 4 años. Y empezó a gritar y le dijo a su papá, quiero plata, le decía. Y yo estaba al lado del hermano, ¿no? Y también estábamos yendo al aeropuerto, entonces yo dije, pobrecito, me da pena, porque el papá, el niño de atrás, le agarraba de su cabello y le jalaba a su papá, papi, dame plata, quiero plata. Y bueno, como era el aeropuerto, decía, él debe quererme llevar puntual, porque así es el aeropuerto. Entonces dejé, y en eso el papá le dijo, ya, toma esto, le dijo, y le dio un billete de 10 bolivianos. ¿Cómo era este niño? Le dio un billete de 10 bolivianos, ¿no? Ya, hijito, cálmate, ahorita vamos a parar, le tengo que llevar al pastor, y le da 10 pesos. El niño agarra, no quiero esto, quiero los rojos, y lo bota por la ventana, ya los 10 bolivianos. Entonces, en eso, el hermano sigue yendo. Yo le dije, hermano, son 10 pesos, puedes parar, no es la muerte del aeropuerto, párate y puedes recoger. No, el hermano, no se preocupe, pastor. Entonces yo dije, está enojado, claro, con su hijito que estaba tan malcriado, está enojado, no le importan los 10 pesos, solo quiere dejarme en el aeropuerto y quiere molerlo a palos después de eso, ¿no? Entonces, bueno, seguíamos yendo, y en eso el niño le dio un codazo de atrás, vino y ¡tac!, le dio a su papá, y empezó a sangrar el papá, ¿no? Y ya, ahí yo me calenté, y yo le dije, hermano, por favor, no me importa si pierdo mi vuelo, por favor, y haz como que no estoy viendo, dale su sonada a tu hijito, ¿no? O sea, no te cohibas por mí, le dije al papá. El papá se asustó, realmente paró y me dijo, pero es un bebé, ¿cómo le voy a castigar?, me dice. Y yo le dije,
Justo por eso le tienes que castigar. Es un bebé y te acaba de sacar sangre, te está pidiendo 100 bolivianos y ya tira tus 10 pesos por la ventana. O sea, si no haces algo en este momento, este va a ser un delincuente cuando sea grande, hermano. Perdón que te diga así, eso es terrible lo que estoy viendo. O sea, si fueras mi hermano, yo le daría tu cuenta, le dije. Y el hermano estaba asustado, pero pastor, ¿acaso se puede pegar a los niños? Eso no es abuso. No, eso no es abuso. Abuso es que no le hagas nada a tu hijito, porque esto va a acabar muy mal si tú no haces nada. Y no le pudo pegar, no sabía pegarle, porque nunca le había pegado a su bebé, y obviamente lo que estaba haciendo ese bebé era fruto de eso, ¿no? Entonces debemos tener cuidado con el tema de la disciplina. La obediencia. La obediencia puede salvar a los hijos en muchas formas, ¿no? Nunca debemos golpear a los hijos cuando no estamos contentos, ¿no? Pero cuando vemos que ellos van a sufrir por causa de esto, debemos castigarles. El castigo no es enojo, no es venganza, es amor, ¿ya? Y bueno, el Evangelio, como siempre, tiene que estar presente en la disciplina, en la obediencia, siempre. Cuando Becky el 2018 estaba esperando a Zoe, Becky estuvo casi todo el año en cama, ¿no? Porque se movía y ya estaba en peligro su vida, la vida de la bebé. Y fue un año muy difícil para nosotros como familia. El colegio donde va mi hijito, hay que llevarle almuerzo, porque ellos salen a las 3 de la tarde, entonces hay que hacerles almuerzo. Y bueno, no era su mamá, era yo, entonces, ¿cómo habré cocinado? Que él no comía. Entonces agarraba la comida y seguro volvía del colegio y empezó a botar la comida. Entonces, un par de veces yo encontré comida botada de él en las macetas, en el patio. Teníamos un perro ahí atrás donde el perro empezó a botar. Entonces yo le descubrí y le dije que la siguiente vez que sucede esto, yo le voy a castigar, que no quiero ver comida en la casa así. No, porque me estoy esforzando mucho, tu mamá está mal, tenemos que cocinar para aquí, para allá, para el colegio, para nosotros. La vida es muy difícil en este momento, no me hagas esto, hijito. No, y era chiquito todavía, mi hijito. Entonces, bueno, pasó que ya no había comida ni en los jardines, ni en las macetas, ni en ningún lugar. Pero ya no habían tuppers. Y bueno, Becky, gracias a Dios, siempre, no sé por qué, le gusta comprar tuppers. Sabía siquiera 16 tuppers en la casa, pero un día ya no había de los 16 ni un tupper. Entonces yo dije, ¿qué está pasando con los tuppers? ¿No? Entonces busqué los tuppers y bueno, lo encontré todos metidos debajo de un sillón que tenía cierre abajo, ¿no? Entonces ahí había metido todos los tuppers con comidas podridas así, ¿no? Hasta que se acabaron los tuppers. Y bueno, ese día él recibió, ¿no? Le hice bailar la samba canuta ese día. Y después yo me senté con él, ¿no? Y le dije que me dolía mucho castigarlo, porque ya era grandecito, no tenía 6 años, tenía unos 7 años más o menos. Y le dije que me duele mucho hacerte esto, hijito, pero es por tu bien. Y yo sé que hemos quedado en que no lo vas a volver a hacer, pero te has dado cuenta, no puedes. Y yo quiero confesarte una cosa hoy día, le dije a él. Yo también oculto tuppers, pero otro tipo de tuppers, otro tipo de pecados, otro tipo de cosas, yo también igual que tú oculto, porque no puedo. No está bien lo que has hecho y tampoco está bien lo que yo hago. Dios nos tiene que ayudar. Y para eso tenemos que pedirle a Él, tenemos que orar. Y ahí oramos los dos, ¿no? Y nos abrazamos. Y le dije, por favor, no ocultes más los tuppers, no botes la comida.
Dios nos va a dar fuerzas, a mí y a ti, para no cortar los tuppers. Mis tuppers son diferentes, son pecados, son cosas que yo no puedo vencer. Pero para eso Cristo ha muerto en la cruz y Él nos va a ayudar. Y vamos a vencer en las fuerzas de Él. Esta es una de las conversaciones que nunca olvido, porque Él realmente lloró de arrepentimiento ese día. Y entendió también que yo soy igual que Él, que no soy superior a Él. Y que la única cosa que estamos haciendo es tratar de caminar juntos. Camino a la santidad, camino a la obediencia al Señor. Eso es lo que el Evangelio puede hacer. Eso es lo que Dios puede hacer por nosotros, como papás. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, que hemos podido compartir la difícil tarea de criar hijos, Señor. Sé que hay muchos papás acá que seguramente están luchando, Señor, con qué hacer con sus hijos. ¿Cuántos deben estar frustrados, Señor, y pensando que tal vez no hay una solución? Hay una solución. Cristo ha muerto también en la cruz para que podamos ganar obediencia, para que en su obediencia nosotros también podamos obedecer, porque nadie obedeció como Él, que obedeció hasta la cruz. Señor, queremos rogarte de verdad que tú nos ayudes, que tú nos ayudes a ser buenos padres, Señor, que va a ser doloroso como para este padre que nunca había castigado a su hijo, Señor, porque seguramente con toda sinceridad jamás se imaginaba que podía castigar a su hijito. Tal vez era muy doloroso para él solo imaginarse que tiene que darle palmetazos a su hijito, Señor. Pero a veces, Señor, no hay sabiduría en eso, Señor. Y queremos rogarte por todos los que a veces nos equivocamos. Gracias porque en el Evangelio hay una nueva oportunidad siempre y que tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer por nuestros hijos, Señor. Te rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén.